Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean todos a este tutorial en el cual les voy a hablar sobre los métodos de las listas en Python. Recordemos que las listas son una de las colecciones que nos ofrece Python. Es una estructura de datos muy versátil y muy utilizada, pero su gran fortaleza se basa en los métodos que permiten la administración de dichos datos. En este tutorial vamos a ver algunos de los métodos que nos ofrece Python para agregar elementos, para eliminar elementos, para encontrar la posición de un elemento con base en su valor. En fin, vamos a ver los diferentes métodos que dispone Python para administrar las listas de datos. En primera instancia vamos a ver el método append. Este método permite agregar un único elemento al final de dicha lista. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de el método append. Veamos el primer ejemplo. Tenemos una lista a la cual he llamado lista y en la cual tengo algunos elementos: un nombre de una persona, su edad y su altura. Entonces, mediante el método append vamos a agregar un valor de tipo boolean. Vamos a imprimir el contenido de la lista. Entonces observamos que el método append agrega al final de la lista un elemento. Debemos tener en cuenta que la sintaxis de append admite solo un atributo, un argumento. Entonces esa es la sintaxis básica del método append. Continuando con la misma lista, vamos ahora a agregar otro elemento. En esta ocasión vamos a agregar un valor de tipo float. Digamos que este sea el valor que vamos a agregar y ahora vamos a imprimir el contenido de la lista. Entonces observamos que aunque el valor cambie de tipo, el método append lo agrega al final sin ningún inconveniente. Continuando con la misma lista, ahora vamos a agregar otro elemento, pero en esta ocasión lo que vamos a agregar es otra lista. Recuerden que las listas pueden ser anidadas dentro de otras listas. Les voy a dejar en la parte superior de este video una tarjeta para que accedan al video en el cual explico todas las bases sobre lo que son las listas de Python. Entonces vamos a agregar a esta lista con el método append. Vamos a agregar una lista. Vamos a agregar unos nombres. Podríamos imaginar que son los nombres de los hijos de esta persona cuyo nombre ya tenemos en la lista, y vamos a imprimir nuestra lista. Observamos que se ha agregado un elemento de tipo lista, es decir, hemos anidado una lista. Tengamos en cuenta que aunque la lista tiene dos elementos, en sí ella es un elemento. Entonces no podemos olvidar que el método append anexa al final de la lista un único elemento. Entonces vamos a observar, por ejemplo, si intentáramos agregar con el método append, por ejemplo, dos valores, vemos que se lanza un error del tipo type error, en el cual nos informa que append toma solo un argumento y le estamos pasando dos.
Entonces, este es el tipo de error que se presenta con esa situación al intentar agregar dos elementos con el método append. A continuación vamos a observar el método clear. Este método lo que hace es remover todos los elementos de una lista. Entonces vamos a tratar el método clear. Entonces veámoslo, es un método muy simple, no tiene ningún argumento. Vamos a continuar con nuestra lista. Entonces simplemente lista.clear. Y como no tiene argumentos, los paréntesis quedan en blanco. Vamos a imprimir nuestra lista y observamos que se han removido todos los elementos de la lista. Vamos a ver a continuación el método copy. Entonces, este método lo que hace es retornar una copia de una lista. Entonces vamos a crear una lista. Vamos a llamarla ciudades. Corchetes, y al interior vamos a ingresar los nombres de algunas ciudades. Tenemos Lima, Quito, Buenos Aires, Santiago. Tenemos aquí nuestra lista. Vamos a imprimir su contenido. Allí tenemos ya cada uno de los elementos de nuestra lista. Entonces, en una variable que la vamos a llamar copia, vamos a establecer la copia de esa lista. Como la lista llama ciudades, entonces damos el nombre, la sintaxis punto, y luego el método copy no tiene argumento, y vamos a imprimir nuestra copia. Entonces efectivamente observamos que se ha copiado cada uno de los elementos. En algunas ocasiones se hace necesario contar la cantidad de repeticiones o la cantidad de veces que un elemento está al interior de una lista. Entonces vamos a utilizar para ello el método count. Entonces este método lo que hace es retornar el número de elementos con un valor específico. Veamos un ejemplo, pero para ello podemos utilizar esta misma lista, la lista ciudades. La copiamos y la pegamos en esta celda y vamos a duplicar aquí, por ejemplo, Lima. Y por qué no dupliquemos acá al final Buenos Aires. Entonces vamos a utilizar nuestro método count. Vamos a crear una variable, vamos a llamarla cantidad, y entonces con la misma sintaxis, ciudades punto, y entonces el método count. Aquí el método count requiere un argumento. Para este caso es el nombre de la ciudad que vamos a buscar. Entonces vamos a buscar Lima y vamos a imprimir nuestra variable cantidad. Entonces observamos que nos retorna el número 2, ya que dicho nombre está dos veces. Si buscamos Quito, nos retorna 1, y si le incluimos Buenos Aires, nos retorna 2. Entonces, otro método muy efectivo, muy útil.
Bien amigos, les invito a que se suscriban a este canal. De igual manera, activen la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos. Vamos a ver a continuación otro método que nos ofrece en la lista de Python, y es un método con el cual podemos agregar elementos a una lista con base en otra lista o cualquier iterable. Estos elementos se agregarán al final de la lista actual. Ese método es el método extend. Entonces vamos a utilizar el método extend. Vamos primero a crear una lista a la cual vamos a llamar varios, y en esa lista vamos a ingresar los nombres de algunas frutas. Vamos a crear otra lista a la cual vamos a llamar animales, y vamos a ingresar algunos nombres de animales. Bien, ya tenemos dos listas. Entonces vamos a extender la lista varios. Entonces con el método extend, y allí vamos a incluir la lista que le vamos a agregar a nuestra lista varios. Entonces vamos a imprimir y observamos cómo se han unido en la lista varios las dos listas, tanto la original de varios como la lista de animales. Hay otro tipo de colección en Python, lo vamos a ver más adelante, son las tuplas. Entonces también podríamos agregar una tupla a una de nuestras listas. Entonces vamos a crear, por ejemplo, una tupla que la vamos a llamar puntos. Las tuplas, sus elementos van entre paréntesis. Simplemente vamos a incluir una serie de números, y entonces vamos a utilizar en varios nuestro método extend, y vamos a agregar nuestra lista puntos. Entonces vamos a imprimir la lista varios. Observamos que se han agregado mediante el método extend los elementos de la tupla, que es una colección, la tupla puntos, al final de nuestra lista varios. Entonces aquí tenemos otro método, y nos ofrece Python una versatilidad muy grande. Otra situación que genera a veces una necesidad en el manejo de las listas es conocer el índice de un determinado elemento con base en su valor. Para ello utilizamos el método index. Entonces vamos a utilizar el método index. Para ello continuemos con esta lista. La de ciudades la copiamos, la pegamos en esta celda, y entonces vamos a utilizar el método index. Entonces vamos a abreviar con pos para referirnos a posición, y entonces en la lista ciudades vamos a utilizar el método index, y el argumento correspondiente al nombre de la ciudad, para este caso, y queremos ubicar para conocer su índice. Entonces vamos a imprimir nuestra variable pos. Entonces efectivamente el índice es 4, es 0 Lima, Quito 1, Buenos Aires 2, Lima nuevamente 3 y Santiago 4. Entonces con el método index obtenemos el índice de la primer
ocurrencia en cuanto a localización de un valor específico. Vamos a mirarlo, por ejemplo, si intentamos imprimir el index para Lima. Aquí me equivoqué, corregimos. Entonces nos da el índice 0. Es la primera coincidencia porque Lima también está en otra posición. Entonces nos devuelve la primera ocurrencia o coincidencia de ese elemento. Por ejemplo, Buenos Aires nos da el índice 2. Lima 0, Quito 1, Buenos Aires 2. Entonces el índice retorna la primera coincidencia, el índice de la primera coincidencia. Ya hemos agregado elementos a la lista. Lo hemos hecho un elemento o otra lista, puede ser una lista o una tupla. Pero ahora vamos a ver un método que nos permite insertar un elemento en una posición determinada. Para ello vamos a utilizar el método insert. Entonces, como lo dije, este método lo que hace es agregar un elemento en la posición específica. Continuemos con nuestra lista ciudades. Entonces vamos a utilizar en nuestra lista ciudades el método insert. Entonces el método insert tiene dos argumentos, uno es la posición y otro el elemento. Entonces digamos que en la posición 1 voy a insertar otra ciudad y esa ciudad digamos que sea Bilbao y vamos a imprimir ciudades. Entonces observamos que se han removido los elementos para darle espacio en la posición 1 a un nuevo elemento, para este caso la ciudad de Bilbao. Así como agregamos elementos, también podemos retirar o remover elementos. Para ello tenemos el método pop. El método pop lo que hace es remover un elemento de una posición específica. Entonces vamos a utilizarlo. Para ello vamos en la lista ciudades, vamos a remover por ejemplo el elemento de la posición número 4. Entonces ciudades, el nombre de la lista, el método pop y el índice del elemento que vamos a remover. Entonces vamos a imprimir ciudades y observamos cómo se ha removido el elemento de la posición número 4. 0 Lima, 1, 2, 3, 4. Es decir, se ha removido la segunda ocurrencia para la palabra Lima, que estaba en la posición número 4. Entonces es una forma de remover elementos. Hay que tener en cuenta que pop devuelve ese elemento que ha sido removido. Entonces yo puedo tener una variable que la voy a llamar removido y voy a utilizar el método pop y voy a remover por ejemplo el elemento de la posición número 2 y voy a imprimir ese elemento. Entonces me devuelve Quito. Hemos removido y a su vez nos devuelve el nombre de esa ciudad para el caso de esta lista. Entonces así como pop remueve un elemento con base en su índice, también tenemos un método para remover un elemento con base en el nombre del elemento. Para ello utilizamos el método remove.
Entonces vamos a utilizar el método remove. Entonces este método remueve el primer elemento con el valor especificado. Vamos a imprimir para conocer en qué condiciones tenemos nuestra lista ciudades. Entonces con remove vamos a remover, por ejemplo, Buenos Aires. Entonces el argumento, lógicamente, es el nombre de la ciudad, para este caso, que vamos a remover. Vamos a imprimir nuevamente nuestra lista y efectivamente hemos removido la primera coincidencia para Buenos Aires. Entonces remove mueve con base, elimina o remueve un elemento con base en su nombre o contenido o su valor, mientras que pop lo hace con base en su índice. Tenemos a continuación un método que nos permite invertir el orden de la lista y ese es el método reverse. Entonces vamos a trabajar con el método reverse. Este método lo que hace es eso, colocar en orden inverso una lista. Vamos a trabajar con la misma lista de ciudades. Vamos a continuar con ella. Entonces vamos a utilizar el método reverse. El método nos va a invertir dicho orden que tenía originalmente nuestra lista ciudades. Entonces vamos a imprimir. Observamos cómo ahora el orden ha pasado el último elemento a la primera posición y en ese mismo orden cada uno de los elementos se han acomodado. Entonces los últimos pasan a primeras posiciones. Ese es el método reverse. A continuación, y ya para terminar, vamos a ver el método sort, que lo que hace es ordenar los elementos de una lista. Entonces vamos a imprimir, allí tenemos los elementos, podemos trabajar con ese orden. Entonces vamos a ordenar allí y observamos cómo queda después de utilizar el método sort. Entonces efectivamente los elementos se han acomodado en orden alfabético. Entonces sort los ha ordenado de esa manera. Pero sort tiene un argumento y con ese argumento podemos invertir ese orden. Entonces vamos a utilizar en ciudades el método sort, pero le vamos a enviar el argumento reverse y le vamos a decir que va a ser igual a true. Entonces ahora vamos a imprimir nuestra lista ciudades. Entonces se han acomodado en un orden alfabético inverso debido a que le hemos enviado el argumento reverse con un valor igual a true. Bien amigos, hemos hecho un recorrido bien interesante, hemos utilizado diferentes métodos que nos facilitan el manejo de nuestras listas en Python. Amigos, les agradezco por su atención, los invito a que se suscriban a este canal, que compartan este video y que activen la campanita para recibir notificaciones. Gracias por su atención. Hasta pronto.